Descubre la transformación divina al orar antes de dormir, el sagrado consuelo de Jesús revelado. En el tercer año de Joacim, en una Jerusalén llena de promesas y sombras, una noche oscura se cernía sobre Getsemaní, donde el cielo parecía contener su aliento. Las estrellas titilaban con un brillo lejano, pero en el jardín de los olivos, la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, una anticipación inminente de lo que estaba por venir. Mientras el eco de los pasos resuena en el suelo, Jesús, el Hijo de Dios encarnado, se erige en el centro de un momento crucial, un momento de angustia y revelación espiritual que marcaría el destino de la humanidad. Sus discípulos, agotados y confundidos, se habían dejado llevar por el sopor y el sueño. 3 veces había regresado para hallarlos roncando, sus labios sellados por la incapacitada comprensión de la gravedad del instante. ¿Por qué no podían velar con él? El fresco aire nocturno que acariciaba sus rostros contrastaba con la tormenta que azotaba el corazón de Jesús. Atravesando el mar de olivos, se alejó un poco más, buscando el consuelo del Padre. Su ser estaba desgarrado, el peso del pecado del mundo lo aplastaba como una losa de bronce. Caído en el suelo, el terreno que había conocido por enseñanzas y milagros, su oración era un clamor profundo. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este grito desgarrador resonó entre las ramas, un eco de un dilema humano que lucha entre la tentación de eludir el sufrimiento y su divino propósito por redimir a la humanidad. El sudor brotaba de su frente como grandes gotas de sangre, un testimonio visual de su lucha interna. La oscuridad que lo rodeaba simbolizaba el conflicto espiritual del que toda la creación sería liberada a través de su sacrificio. Cuando regresó a sus discípulos, la decepción era palpable, ojos pesados y corazones adormecidos no podían comprender la magnitud de ese momento. El susurro del viento a través de los árboles era un recordatorio de la intimidad de esta noche sagrada, resonando con la antigua práctica judía de oración nocturna. En cada exhalación de la brisa, se sentía la conexión de Jesús con el Padre y la necesidad de estos hombres de estar despiertos y vigilantes, enfrentando su propio dilema de fe. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras el jardín se sumía en un silencio sagrado, una ligera luz comenzaba a filtrarse entre las nubes, presagio de la esperanza que se avecinaba. Sin embargo, la lucha continuaba, la pregunta en el corazón de Jesús resonaba: ¿podría él, así como sus discípulos, abrazar el camino de dolor y sacrificio que se presentaba? El futuro aún permanecía en suspenso, como una melodía que ha comenzado, pero cuyo clímax aún se desconoce. Y sucedió que, mientras la noche continuaba su danza y el rocío se posaba en las hojas del jardín, el silencio fue interrumpido por el sonido de pasos firmes que se acercaban. Judas, uno de los 12, se aproximaba con la ansiedad de un traidor y el ardor de un propósito oscuro. La traición estaba en el aire, una sombra que oscurecía aún más la luz que Jesús había traído al mundo. ¿Dónde está el Maestro?, preguntó Judas, sus palabras una mezcla de deseo y desesperación. La multitud que lo acompañaba, con antorchas y espadas, se movía en un torbellino de confusión, ajena aún a la magnitud de su acción. Al verse rodeado por aquellos que venían a capturarlo, Jesús se presentó ante ellos. Con una calma sobrehumana, su voz resonó en el jardín: ¿a quién buscáis? La multitud, sorprendida por su presencia, respondió: a Jesús Nazareno. En un momento decisivo, él contestó:
yo soy. La fuerza de su declaración hizo que algunos tropezaran y cayeran de espaldas. La divinidad en su voz, un eco de la revelación en el Sinaí, recordaba a todos que aún en la traición había poder. Mientras Jesús hablaba, un resplandor de misericordia iluminó su corazón. Judas se acercó, lleno de remordimiento y de odio. Con un beso traicionero, marcó el destino de su maestro. En ese simple gesto, el mundo sería dividido para siempre. El acto más oscuro que un hombre puede perpetrar se encontraba en el punto de no retorno. Amigo, ¿a qué has venido? Le preguntó Jesús a Judas, contemplando su alma con una mezcla de tristeza y amor. La pregunta era no solo por el acto traicionero, sino por el corazón que lo impulsaba. En la oscuridad de su acción, había una luz de amor que se ofrecía para sanar la traición. Los soldados avanzaron, listas sus manos para apresarlo. Pedro, confundido y lleno de dolor, desenvainó su espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Basta, dijo Jesús, mientras sanaba la herida con un toque compasivo, mostrando que incluso en su captura, la sanación del corazón era su misión. El cielo continuaba despidiendo lágrimas, y la tierra temblaba ante el desgarro del universo. En ese instante, las palabras del profeta Isaías resonaron en el alma, ciñó la justicia por cinto y se abrigó de la fidelidad. Isaías 11:5, Jesús sabía que este era el camino hacia la redención, un sacrificio que abriría la puerta de la salvación. Mientras los discípulos huían, el eco de su voz llenaba el jardín. Este es el momento, el poder de las tinieblas está en acción, pero no temáis. Con el brillo de un fuego fatuo en el horizonte, la hora había llegado. Cada paso conducía a un pacto que cambiaría el destino del hombre. La sombra de la crucifixión estaba cada vez más cerca, como una sombra que se lanza sobre un campo de flores. La ansiedad, sin embargo, no era más que el preludio de la gloria. Pero lo que ellos no sabían sobre el plan de Dios, murmuraba el viento entre los olivos, era que a través de este sufrimiento, vendría la victoria más grande. Mientras Jesús se sometía a la voluntad del Padre, el universo contemplaba en suspenso la revelación de la salvación que estaba por desatarse. Y así, en aquel jardín de Getsemaní, donde el silencio era tan denso como el miedo que envolvía a los discípulos, Jesús fue conducido, rodeado por la multitud que, desprovista de entendimiento, se regía por la sombra de su faena. Los soldados, empoderados por un mandato terrenal, aspiraban a representar la justicia de un hombre, mas no sabían que en sus manos cargaban la oscuridad que había sido destinada a ser desplomada por la luz. Mientras el camino hacia el juicio se trazaba, el corazón de los discípulos palpitaba con desasosiego. Pedro, con la furia aún marcando su corazón, seguía de cerca la escena, su mente agitada recordando las palabras de su maestro y el fulgor de los milagros que había presenciado. A medida que Jesús era llevado ante el sumo sacerdote, la atmósfera se tornaba pesada, los ecos de falsedades y acusaciones resonaban en el aire, como lamentos desgarradores. Si este es el camino al sacrificio, susurraba Pedro en voz baja a Juan, ¿entonces qué será de nosotros? El miedo lo acobardaba, y la traición de Judas lo llenaba de confusión. Los discípulos temían ser capturados, compartir el destino de su Señor, y se preguntaban por el propósito oculto detrás de esta oscura noche. Mientras tanto, Jesús, presentado ante el consejo, contemplaba a aquellos que lo juzgaban. ¿Soy un criminal?, preguntó, con serenidad, desafiando las acusaciones que se formaban en su contra. Las palabras del profeta se cumplían frente a sus ojos, como oveja fue llevado al matadero. Isaías 53:7, cada vez que su voz se alzaba, se podía sentir el peso de toda la humanidad sobre sus hombros. El sumo sacerdote, con un rostro endurecido por la aversión, no podía ver la luz que irradiaba del Maestro. Entonces, preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? A esta pregunta, Jesús respondió, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potestad y viniendo en las nubes del cielo.
Marcos 14, 62, un silencio sepulcral se apoderó de la sala, y los corazones de los presentes temblaron ante la magnitud de la revelación. Mientras las sombras de la noche se espesaban, los discípulos se mantenían en un estado de incertidumbre. Pedro, temblando de miedo, seguía a la procesión desde una distancia prudente. Una joven le miró a los ojos y preguntó, ¿no eres tú también uno de ellos? El temor se apoderó de Pedro y en un instante, negó conocer a su maestro. 3 veces lo hizo, mientras el gallo cantaba desde lejos, un canto que se convertiría en un lamento de culpa en su alma. Cada negación era un puñal en el corazón de Jesús, quien, aunque hervía en el sufrimiento, estaba inmerso en la oración silenciosa por su amigo, por su pueblo, por el mundo que caía en oscuridad. Este era un momento donde el amor sobrepasaba la traición, un sacrificio que transformaría 1000 vidas. La puerta se cerró con un estruendo, marcando un tiempo divino para la historia de la salvación. La noche está en su apogeo, pero la luz aún brillará, resonó en el aire, un eco del divino propósito que estaba por manifestarse. Lo que los hombres intentaban por maldad, Dios lo transformaría en la mayor celebración de esperanza. Así, mientras la multitud se regía por la ira y la ceguera, lo que aún ignoraban era que por medio del dolor que se avecinaba, el agrado de Dios se alinearía con la redención de la humanidad. En momentos de desesperación y sombra, siempre surge la luz. Y sucederá que después de estas cosas, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, Joel 2:28, resonaba el eco de las promesas divinas. El universo ansiaba ver el despliegue de la gloria de Dios, pues el sacrificio que venía era el puente hacia la nueva alianza, donde cada corazón podría ser transformado. Mientras las horas avanzaban en esa noche oscura, la confusión y el desasosiego se apoderaron de la atmósfera como un velo denso. Los discípulos, temerosos y desgarrados por la traición de Judas, se encontraban dispersos y paralizados. El eco de las palabras de Jesús resonaba en sus corazones, no temáis, yo he vencido al mundo. Juan 16:33, sin embargo, la realidad del momento parecía aplastar toda esperanza. Pedro, aún agitado, se adentraba en el silencio de su culpabilidad, preguntándose si su valentía alguna vez volvería a surgir. En el palacio del sumo sacerdote, la presión aumentaba. Los testigos contra Jesús eran escasos, y sus relatos, contradictorios. El ambiente era opresivo, los murmullos de condena se fusionaban con la rabia de quienes no podían admitir el desafío que él representaba. El sumo sacerdote, invocado por la ira, insistía en conocer su verdad. Dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús, con la majestad del que es plenamente divino, respondió con serenidad, tú lo has dicho, yo soy. Mateo 26, 64, fue como si una ola de indignación recorriera la sala. La respuesta de Jesús no solo iluminó su identidad divina, sino que también desató la furia de quienes lo rodeaban. Un rasguño de desprecio se dibujó en los rostros de aquellos que se creían justos y rectos. Golpes, insultos y escupitajos comenzaron a caer sobre él, mientras la oscuridad se apoderaba del corazón de aquel consejo. El amor de Dios se transformaba en el blanco de la ira humana. Mientras tanto, en la distancia, los discípulos buscaban refugio en la confusión. Se encontraban en la plaza, con la mirada fija en las sombras del palacio, cada uno enfrentando sus propios demonios. Juan, con un ánimo tal vez más firme, observó a través de la oscuridad, intentando discernir la proximidad del horror. Pedro, sin embargo, continuaba dividido. ¿Acaso no me atrevo a volver a confesar mi amor por él?, se cuestionaba en lo profundo de su ser. Pero el miedo lo mantenía cautivo. Esa noche, los cielos parecían prestar atención. A medida que se intensificaban las afrentas contra Jesús, el peso del pecado de la humanidad comenzaba a entrelazarse con el propósito redentor del Creador. La figura del siervo sufriente se veía fortalecida en su misión. Sin embargo, Él cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su herida fuimos sanados.
Isaías 53, 4-5, el sacrificio que iba a llevar a cabo estaba ecoando en cada palabra y en cada golpe que recibía. Cada paso hacia la cruz se convertía en un puente hacia la redención. La noche avanzaba, y las negaciones de Pedro eran como ecos en el viento, mermando su fe. Mientras se preparaba para la última negación, un profundo clamor se alzó en su corazón. Recordó que el amor no puede ser llamado amor si no se pone en práctica. En su mente resonaban las palabras de su maestro: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Lucas 6:27, la compasión se aferró a su espíritu aturdido. En el corazón de Jesús, una profunda paz reinaba, pues sabía que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Todo lo que me das, yo lo conservaré. Juan 17:12, pensaba en medio de su sufrimiento, recordando que el amor es más poderoso que el temor. El sacrificio inminente era una certeza, y en aquel momento lleno de dolor, el universo aguardaba el esplendor de su culminación. Con su traición aún oscureciendo el cielo de su alma, Pedro se aferró a la esperanza de que no todo estaba perdido. ¿Podría el amor restaurar incluso esto?, se preguntaba mientras las campanas distantes tañían. Y ahora, en el sopor de la noche, un nuevo ciclo de promesas divinas estaba a punto de comenzar. La esperanza invadía el desierto de corazones quebrantados. He aquí, vienen días, declara Jehová, en que haré con ellos un nuevo pacto. Jeremías 31:31, resonaba con fuerza. La revelación del amor de Dios estaba a punto de desafiar todo lo conocido. La historia de la redención alcanzaría su clímax, y el sacrificio será la luz que ilumine los corazones. En la penumbra, algo glorioso estaba a punto de nacer. Mientras los ecos de la traición resonaban en los corazones de los discípulos, el día de la pasión se acercaba con inexorable precisión. En la oscuridad de la noche, Pedro, abrumado por el peso de sus propias inseguridades, buscaba respuestas en lo profundo de su angustia. La anticipación del amanecer parecía un fardo, pero, al mismo tiempo, un símbolo de la esperanza que anhelaba resurgir. La idea del sacrificio de su amado Maestro llenaba su mente de primera y última hora, como un faro en medio de la tormenta. A través de las sombras del palacio, los golpes y gritos se entremezclaban en una cacofonía de desesperación. Los altos sacerdotes y escribas se hallaban en una encrucijada vileza, siendo incapaces de ver la gloria que delante de ellos se manifestaba en Jesús. «Es un blasfemo», gritaban, cegados por su ira. En ese torbellino de malicia, un grito interno emergía: ¿por qué no reconocen al Santo? Esa noche, las manos impías parecían decidir el destino del justo, pero la voluntad de Dios era inquebrantable. El Cordero será inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Mientras tanto, la figura de Jesús estaba rodeada de indignidad en un oscuro calabozo. Sufría no solo por las heridas físicas, sino también por la carga del pecado consumiendo el mundo. En su alma mantenía el eco de los clamores: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Cada golpe que recibía resonaba como una declaración de amor, un sacramento que sellaría un nuevo pacto. De regreso en la plaza, Pedro y otros discípulos eran una alicuota de temor, revelando un corazón desgarrado por el miedo. «No puedo permitir que mi debilidad determine mi destino», murmuró el apóstol entre susurros. La voz del gallo, que anunciaba la mañana, se convertía en un recordatorio de su negación, el estigma de su lealtad fracturada resonando en sus oídos. «Si me conocieras, no dudarías». La voz interior de Jesús parecía llamarlo desde la lejanía. Finalmente, en medio de la opresión, un fervoroso impulso lo llevó a acercarse a la puerta del palacio, buscando la oportunidad de mirar a los ojos de su Redentor. ¿Qué pasará con él?, se preguntaba, mientras el miedo lo arrastraba hacia atrás. En aquel instante, vio a su Maestro, marcado, pero en paz, y sintió una oleada de amor y dolor que casi lo estrangulaba. Era un momento decisivo.
El clamor del mundo exterior se unía con el grito de su ser interno por abrazar una verdad más allá de su comprensión. En el clamor de su alma desgarrada, clamó, «Señor, ¿qué debo hacer?». Y, sin que él lo supiera, esta pregunta abriría una puerta para una reconciliación divina. En los cielos, las huestes celestiales miraban con expectación, entendiendo que el sacrificio estaba llamado a ser no solo un acto de dolor, sino un evento de glorificación que resonaría por la eternidad. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Mateo 17:22, así estaba escrito, y así debía cumplirse. La oscuridad que se cernía no podría contener la luz que se avecinaba. Así, en la penumbra de esa noche cruel, un pacto era sellado no solo entre el cielo y la tierra, sino también en los corazones de aquellos que después de la tormenta verían la luz de la resurrección. La promesa de redención brillaba a lo lejos. Y entonces, los vientos de profecía susurraban, «He aquí, el tiempo está cerca», Ezequiel 12:23. De esta manera, el corazón de Pedro latía con la anticipación de un cambio radical. Las sombras cada vez más densas gritaban la venida de la gloria de Dios. «¿Seré yo parte de la transformación?», resonaba en su mente como un eco divino. En el horizonte, la sombra de la cruz se perfilaba, y lo que parecía ser una tragedia estaba destinado a convertirse en la mayor celebración de amor jamás conocida por la humanidad. Sin embargo, el camino a la salvación aún sería un viaje de sufrimiento y desvalimiento. Así se anunciaba el momento culminante del sacrificio, una revelación divina esperada en la historia. El sacrificio del Cordero se acercaba con fuerza, un nuevo pacto brotando no solo para Israel, sino para todas las naciones. Y en el trasfondo, la pregunta latente se intensificaba, ¿quién estará dispuesto a ser cambiado por el fuego de la redención? La noche continuaba su descenso sobre Jerusalén, y los ecos de la condena resonaban como un tambor lejano en el corazón de cada discípulo que permanecía atado por el miedo y la incertidumbre. Pedro, todavía al acecho, sintió una mezcla de agonía y esperanza al pensar en las palabras de su maestro. «No temas», resonaban en su mente como un mantra olvidado, invitándole a la fe en medio de la tormenta. ¿Qué significa esto?, se cuestionaba a sí mismo mientras presagiaba lo que vendría. La traición de Judas aún ardía como una antorcha en la oscuridad, mientras que el rostro de Jesús, cubierto de moretones y desprecio, lo llamaba a un camino de gracia. Sin embargo, las sombras de la negación y el dolor eran abrumadoras. El gallo cantó de nuevo, quebrantando el silencio, era un recordatorio cruel de su falla. «No volveré a ser quien era», pensó, anhelando la restauración que parecía tan lejana. En el patio del sumo sacerdote, la atmósfera se tornó un tanto más pesada. Las mentes y corazones de los que lo rodeaban estaban envenenados por la conspiración, los que una vez habían vitoreado a su rey ahora compartían miradas llenas de odio. El tiempo parecía detenerse mientras la conversación se tornaba en un juicio espurio. «¿Eres tú el Mesías?», insistió un sacerdote, intentando provocar más dolor y confusión. «Eres tú quien lo dices», respondió Jesús con calma. Sus palabras reverberaron en el aire como un eco de verdad que desafía las mentiras humanas. En el fondo de su ser, el plan divino comenzaba a revelarse con claridad. Cada insulto, cada golpe, era parte de un sacrificio que cambiaría la historia. Las almas que asomaban a la escena estaban en el borde del abismo, y de repente el cielo pareció oscurecerse aún más. «Ten cuidado, no te involucres», murmuraron algunos discípulos entre sí. Pedro, en un impulso de coraje, se acercó un poco más, escuchando con atención la conversación. En su interior brotaba el deseo de comprender el sacrificio que estaba por suceder, y al mismo tiempo, recordaba las maravillas de Jesús, las promesas de una nueva vida y la salvación. ¿Puede la luz venir de la oscuridad?, pensó, mientras su corazón palpitaba con fuerza. Sentía el llamado a la transformación, no solo de su vida, sino del mundo. Las palabras de su maestro resonaban en él:
el que quiera ser el primero, será el siervo de todos. Marcos 9:35. ¿Era posible que su caída lo llevara hacia una nueva elevación? De pronto, la luz de la verdad comenzó a iluminar su oscuridad. En su desesperación, recordó el momento en que Jesús le había dicho que lo había llamado por su nombre. La vasija del verdadero amor estaba a punto de romperse, y de ella brotaría la redención. De una hoguera fría se aproximaba una transformación ardiente. Mientras tanto, en lo alto, los cielos se movían con una intensidad palpable. Las huestes celestiales contemplaban la escena, preparándose para el mayor acto de amor jamás presenciado. ¿Cómo pueden actuar así?, se preguntaban unos a otros al ver el sufrimiento del Redentor. Pero, en el trasfondo de su sacrificio, la posibilidad de una vida nueva emergía como un susurro de esperanza. Pedro, aún tímido y abatido, sintió que la redención llamaba su nombre. ¿Quién soy yo para ser salvado?, se preguntó con un doloroso anhelo que le atravesaba el alma. Sin embargo, al mirar nuevamente a Jesús, su firmeza en la verdad iluminó su camino. La transformación estaba en la puertecita de su corazón. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Juan 6:44. Las palabras de Jesús resonaron como un llamado. En el caos de la condenación, un nuevo amanecer se dibujaba en el horizonte, y con él, la certeza de que a través del sacrificio, el amor eterno sería revelado. La sombra de la cruz aún acechaba, pero los cimientos de la esperanza estaban siendo establecidos. ¿Quién estará listo para levantarse de las cenizas de la desesperanza y abrazar el fuego redentor de la transformación? Era la pregunta que resonaba en cada rincón del cielo y del corazón de aquellos que podían escuchar. Allí, en la penumbra, los corazones estaban a punto de ser encendidos por la revelación del sacrificio del Cordero. La oscuridad de la noche se intensificaba a medida que el juicio de Jesús se extendía, opacando la luz de la lámpara que atenuaba la sala donde se encontraba el sumo sacerdote. Las palabras de Jesús aún resonaban en el aire, como un eco de veracidad que subrayaba la incredulidad de aquellos que lo rodeaban. Fuera, los discípulos continuaban dispersos, afligidos por la soledad y la angustia de lo que estaban presenciando. Pedro, apretando sus manos, luchaba con cada respiración. Su corazón se debatía entre el amor por su maestro y el impulso que le decía que debía huir. La tensión era palpable, y un profundo temor se aferraba a su pecho. ¿Era él verdaderamente un discípulo adecuado de aquel que había dicho, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo? Lucas 14:27. Un grupo de hombres, voz burlona y retorcida, comenzaron a increpar a Jesús. ¿Por qué no respondes a nuestras acusaciones?, clamaban sus labios, y cada palabra era como un puñal que atravesaba el impacto de su sufrimiento. Pedro, oculto entre las sombras, sentía que su valentía se desvanecía mientras sus pensamientos luchaban contra su fe. Si alguna vez hubo un momento que exigía una respuesta, es este, ponderaba con desesperación. En ese instante, todo parecía converger hacia un punto, el eco de las palabras que Pedro había escuchado en otras ocasiones, cuando Jesús prometió que su dolor sería el birrete de su gloria. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Anhelaba aferrarse a esa verdad, como si pudiera ser un ancla en medio de la tormenta. Mientras tanto, Jesús, rodeado de acusaciones, levantó la vista hacia el cielo, como si las nubes de testigos invisibles lo abrazaran en la agonía de su propósito divino. Su calma en medio del caos era un rayo de luz para los corazones desolados de sus discípulos. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, murmuró con voz firme, y en ese momento, el amor incondicional del Creador atravesó la oscuridad del juicio humano. Ese poderoso acto de perdón resonó en el corazón de Pedro, reflejando el sacrificio que pronto cambiaría la eternidad. Su aliento se convirtió en una oración silenciosa: ayúdame a ser como tú, oh Maestro.
Sin embargo, sus pensamientos se atormentaban aún por el inminente rechazo que planeaba experimentar. ¿Y si yo también me alejo? Comenzó a temer, enfrentándose a la misma oscuridad que crucificaba al único que podía liberar su alma. De repente, el sonido agudo del gallo resonó nuevamente en la distancia, su canto, un recordatorio cruel, y las palabras de Jesús volaron a su mente: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:34. Aquello lo estremeció. Las sombras del pasado representaban no solo la traición de un amigo, sino la suya propia, de quien se esperaba valentía frente al sacrificio más grande. Con el tiempo desbordando la fragilidad de su fe, Pedro sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Pero en medio de su tormento, la verdad del amor sacrificial comenzó a florecer. No temas, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En un giro de la fe, comenzó a entender que, a través de su dolor, podría surgir una nueva gloria, una esperanza que trascendía la negación. Mientras el cielo se iluminaba con la luz del amanecer, el clamor divino se hacía eco en la creación. Pablo, el futuro apóstol, se preparaba para ser un testigo del cambio radical que el sacrificio de Cristo traería al mundo. ¿Quiénes somos nosotros para rendirnos ante la sombra, cuando venimos de la luz? Resonaba en cada corazón, anticipando la poderosa obra de redención que estaba a punto de llevarse a cabo. Así, el misterio de la redención se entrelazaba en la historia, y el sacrificio comenzaba a revelar un camino de restauración. ¿Qué transformación está por desatarse en aquellos que abrazaran la cruz, cuando se cumpla la promesa del Cordero? Era la pregunta que flotaba en el aire, por descubrir en la mente de los que contemplaban el sacrificio. El sol apenas empezaba a emerger, esparciendo suavemente la luz sobre las calles de Jerusalén, como una promesa de esperanza en medio del dolor. Sin embargo, el día que se posaba ante la ciudad era todo lo contrario a lo que el pueblo anhelaba. En los corazones de los que seguían a Jesús, la traición y el miedo danzaban en un sutil juego de sombras. Pedro, consumido por la angustia que brotaba de su lucha interna, se acercó a un grupo de discípulos que aún se encontraban reunidos, pero el temor los mantenía en silencio. El eco del gallo seguía resonando en su mente, lacerante y repetitivo, agudizando su inquietud. ¿Qué haré?, se preguntaba, mientras sus pensamientos iban de su maestro crucificado a su propia fragilidad. Los rumores sobre el juicio de Jesús se proliferaban, y un murmullo temeroso llenaba el aire. Dicen que ha sido llevado ante Pilato, comentó Juan en voz baja. Con cada palabra, el peso de la situación opacaba la luz que comenzaba a desenredarse en el cielo. La incertidumbre se transformaba en un temor casi palpable, y los discípulos sabían que el tiempo se les estaba agotando. Allí, en medio de la confusión y de la presión que la multitud ejercía sobre ellos, cada uno reflexionaba sobre sus propias elecciones. Natanael miró a sus compañeros, enfocándose en Pedro, cuya mirada ardía con la intensa lucha interna. Hermano, tú fuiste el que siempre le confesó que era el Mesías, ¿no tienes algún plan en este caos?, preguntó con un hilo de ansia en su voz. Plan, murmuró Pedro, tratando de hallar palabras que no llegaban. En su mente, las visiones de la gloria celestial que había visto en Jesús luchaban contra la realidad aterradora de la cruz. ¿Qué podría ofrecer a aquel que había dado su vida por él? Entonces, recordó la fe con la que Jesús caminaba hacia su sacrificio y cómo había prometido un nuevo camino para sus seguidores. Él nos llamó a seguirle, pensó, confiando en la fuerza de sus palabras. Mientras tanto, el sonido de la multitud al otro lado de la vía resonaba, y las voces se alzaban como un ensordecedor coro de condena. ¿Cómo es que no te defiendes? Eres más que un hombre, clamaban los que rodeaban a Jesús. Pero él, en su majestuosa compostura, mantenía su mirada fija en el propósito divino que lo guiaba. De pronto, una estruendosa voz surgió entre la multitud. ¿Quién se atreve a decir que es el rey de los judíos?, gritó un fariseo, la envidia y el odio ardían en su voz.
Fue en ese momento que un silencio sepulcral se apoderó de la escena, el corazón de todos palpitaba en expectativa. Pedro sintió su cuerpo estremecerse y, en un arranque de valor, se acercó un poco más, olvidando su propio miedo. Abrumado por la pena, miró fijamente a su maestro, quien, en la distancia, respondía con la tranquilidad que sólo podía venir del cielo. No respondas de acuerdo a sus acusaciones, susurró una voz dentro de él, como una oración divina. Una vez más, una sensación de luz se coló en su corazón. Es el Hijo de Dios, pensó Pedro, abrumado por el amor y la convicción. Comprendió, con un golpe de revelación, que el sacrificio de su Maestro no solo tocaba sus corazones, sino transformaba toda la creación. Entonces se sintió impulsado a recordar las palabras de Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Juan 11:25. Mientras el sol ascendía en lo alto, un nuevo sentido de determinación floreció en su interior. Una voz resonaba en su espíritu: ¿vas a seguirme aun cuando no entiendas? ¿Te harás fuerte en mi nombre por los que vendrán detrás de ti? El desafío de la cruz parecía leve en comparación con la promesa de la resurrección. La tensión se acumulaba en el aire, y ante el juicio de Jesús, Pedro tuvo que decidir: ¿sería un testigo del amor inmensurable o cedería al miedo? En ese mismo instante, el cielo parecía abrirse y una revelación se producía en lo más profundo de su ser. Aquí está el verdadero acto de valentía, reflexionó, mientras sus pensamientos se encendían en esperanza. ¿Sería posible que la gloria del sacrificio que estaba por venir traería consigo una transformación total en aquellos que decidieran abrazar la cruz? Cada discípulo en ese momento comenzaba a percibir que el plan de Dios no solo implicaba la cruz, sino también la nueva vida en Cristo que florecería a través del dolor y el sufrimiento. Así, la historia se iba desenrollando, y el misterio de la redención se intensificaba. Que redención aún está por ser revelada a los que esperan en su promesa, resonaba en el aire, dejando un eco de expectación y fe en cada corazón que aún se debatía entre la oscuridad y la luz. La multitud continuaba su clamor, las voces se entrelazaban en una cacofonía de odio. Las sombras de la tarde comenzaron a alargarse sobre Jerusalén, proyectando figuras ominosas al mismo tiempo que el sacerdote mayor y los ancianos se acercaban, con corazones llenos de malicia. La escena era un cuadro vivo de tensión y desesperación, y en el centro de este drama, Jesús era tratado como un criminal, impasible ante las acusaciones. En el corazón de Pedro, la angustia luchaba contra el fervor. Fue entonces cuando escuchó un llamado en su interior, una invitación a ser parte de algo mayor. ¿Cómo puede esto ser?, se preguntó mientras las palabras de su maestro resonaban en su mente, recordándole que todo esto no era más que el cumplimiento de antiguas profecías. Como está escrito, había dicho Jesús, el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas, Marcos 8:31. La figura de Jesús, serena y digna en su juicio, era un faro de esperanza en medio del caos. Pedro sintió una ola de resolución. No puedo quedarme aquí mirando. No puedo ser un cobarde, murmuró, mientras sus pasos lo llevaban más allá de la multitud. Se encontró al borde del tumulto, observando cómo la autoridad de Pilato se alzaba sobre los hombres, incapaces de comprender el divino propósito que estaba en juego. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato, retóricamente, mientras su mirada se posaba en Jesús. La respuesta no era el momento, pero en el silencio profundo que siguió, Pedro se sintió abrumado por el recuerdo de las enseñanzas de su maestro. «Tú eres la verdad, oh Cristo», gritó en su corazón, deseando que el mundo entendiera. De repente, otro grito resonó en el aire: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pedro tuvo que cerrar los ojos para no ser arrastrado por la marea de odio. ¿Cuánto dolor soportarás por nosotros?, se cuestionó, sintiendo la carga del sacrificio inminente. Mientras tanto, una intensa lucha se libraba entre la fe y el miedo en su interior. ¿Y si esto es el final?,
si todo lo que hemos creído se desmorona hoy? La revelación de su propia debilidad lo abrumaba, y un profundo anhelo de paz comenzó a invadirlo. La lucha en su corazón fue interrumpida por la voz de Juan, quien, con un fervor renovado, susurró: no podemos perder la fe. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Las palabras de su amigo despertaron algo dentro de él. Un recuerdo de lo que Jesús había compartido en las noches tranquilas, momentos llenos de esperanza y promesas. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Juan 16:33. Todo el peso del sufrimiento parecía apelmazarse en su corazón. Más allá de la traición de los hombres, había una verdad eterna en la que aferrarse. El cielo aún retenía su aliento, como si aguardara el desenlace de esta trama divina. Pedro, temblando, empezó a resistir la tentación de retroceder, de rendirse en medio de la tormenta. No puedo fallarle. No puedo traicionar su amor, se dijo, mientras la multitud seguía su clamor de condena. Había una decisión que tomar: permanecer en el silencio de la duda o levantar la voz de la fe. Mientras sus compañeros buscaban consuelo en el escondite, él se sentía impulsado a dar un paso hacia adelante, hacia el plan divino que se desplegaba. De repente, un destello de claridad iluminó su mente: ¿y si la oscuridad de este día es la puerta hacia la luz eterna? En ese instante, un nuevo propósito comenzó a abrazarlo. Las palabras del profeta Isaías resonaron en su corazón: ciertamente llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, Isaías 53:4. No solo el sacrificio de Jesús estaba destinado a redimir al pueblo de Israel, sino que, a través de ese sufrimiento, sería una luz para todas las naciones. Los ojos de Pedro se llenaron de lágrimas mientras entendía que la obra de aquel día no era solo dolorosa, sino también gloriosa. Una transformación estaba por ocurrir, una revelación de esperanza que trascendería todos los tiempos. ¿Quién es este que viene para llevar el peso del mundo sobre sus hombros?, se preguntó, dejando que un profundo susurro de fe lo guiara. Se sintió preparado para enfrentar la noche. Aquí estoy, Señor. Guíame. Ahora sabía que su camino se entrelazaba con el de su Maestro y que, en la cruz, encontraría el centro del plan soberano de Dios. Así, mientras el clamor de la multitud continuaba, el destino de la humanidad estaba por cambiar. La gloria de Dios se manifestará en un acto de amor que nunca podremos comprender completamente, reflexionó. La cruz se erguiría no como un símbolo de derrota, sino como un poderoso testimonio de la redención que vendría. ¿Qué más revelará Dios en medio de la tormenta? Resonaba en su corazón, dejando la profunda inquietud de un misterio aún por descubrir. Mientras la oscuridad se adensaba sobre Jerusalén, los momentos se tornaban cada vez más tensos, y el eco de las acusaciones continuaba resonando en el aire. La multitud, como un torrente implacable de rencor, persistía en su clamor: crucifícalo. Los corazones estaban llenos de furia, mientras los gritos ahogaban la verdad. Pedro, confundido y aterrado, se aferraba a la inminente realidad del sacrificio. Era testigo de cómo aquellos que una vez le habían vitoreado ahora se unían a la muchedumbre de condena. Con cada paso que Jesús daba hacia su destino, Pedro sentía que su propia valentía se evaporaba, reemplazada por una inquietante mezcla de culpa y desesperanza. ¿Por qué no puedo ser más fuerte?, murmuraba para sí, sintiendo con cada pregunta el peso de su traición. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: el que niegue ante los hombres, yo también le negaré, Mateo 10:33. El gallo había cantado, y su negación seguía martillando su conciencia. Sin embargo, en su corazón había aún una chispa de esperanza, un destello de la verdad que anhelaba emergir. ¿Acaso hay perdón para mí en medio de todo esto?, se cuestionaba, su alma desgarrada por el dolor e incertidumbre. En el estrado, la figura de Pilato se erguía, imponente y llena de autoridad, pero incapaz de ver la encrucijada divina que se desarrollaba frente a él.
¿Qué mal ha hecho?, preguntó con una mezcla de desprecio y asombro, sin darse cuenta del significado trascendental de su deliberación. Jesús, con una serenidad que desafiaba las circunstancias, respondió con calma, dejando a la multitud estupefacta: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. La verdad de sus palabras, como un susurro de esperanza, atravesó la confusión. Pedro sintió que, por un breve instante, el desasosiego en su interior se aquietaba. ¿Acaso su sacrificio no estaba destinado a algo más grande que estos momentos?, reflexionaba, lamentándose de no poder ser el testimonio que su maestro merecía. Con el mismo fervor, la multitud clamaba más fuerte: «¡Crucifícalo!». Resonaba como un eco de desesperanza, y en el corazón de Pedro, esa desesperación comenzaba a transformarse. La revelación de la grandeza del sacrificio de Cristo cobraba vida a cada instante, como una flor abriendo sus pétalos bajo la luz del sol. ¿Qué sacrificio colmaría mi culpa?, pensaba mientras asistía a la condena de su Salvador, cada golpe y burlas una declaración palpable del amor inmenso de Dios. Las miradas se cruzaban, y un murmullo se desató en la multitud sobre la posibilidad de que se liberara a Barrabás, un prisionero notorio. La elección planteada se convirtió en un dilema que enfrentaba la humanidad: el verdadero Cordero de Dios, la luz del mundo, o el hombre que representaba la rebelión. ¿Por quién optarían sus corazones?, se preguntaba Pedro mientras el tiempo parecía detenerse, sintiendo dentro de sí una creciente urgencia por hacer lo correcto. Mientras los gritos de la multitud resonaban en el aire, Pilato los observaba. Tentado por la presión que lo rodeaba, trató de liberarse de la responsabilidad que pesaba sobre él. «¿Qué, pues, haré de Jesús?», exclamó, consciente del dilema plantado ante él. La respuesta de la multitud fue un clamor unánime: «¡Crucifícalo!». Las sombras de odio se cernían, y en su interior, Pedro sentía que la oscuridad iba ganando terreno. En su corazón, Pedro sabía que había llegado el momento de la decisión. «Por ti, oh Cristo, me atreveré a ser un testigo. No puedo seguir atado en silentes dudas, en medio de la tormenta», proclamaba en su ser, tembloroso pero resuelto. Ante la inminente crucifixión, un llamado de valentía brotó en su interior, y en ese momento de clamor, la luz divina comenzó a disipar las sombras que lo envolvían. Sin embargo, al momento de cruzar la línea, el miedo lo tomó de nuevo. La traición seguía presente, y al ver a Jesús en su debilidad, se sintió abrumado por los recuerdos de las enseñanzas que había recibido: «El que quiera salvar su vida, la perderá», Mateo 16:25. Pasaron por su mente las palabras de ánimo que Jesús le había ofrecido: «Yo he orado por ti, para que tu fe no falte», Lucas 22:32. Pero, ¿sería suficiente? Mientras el momento se acercaba, cada latido de su corazón resonaba en un eco celestial, repleto de preguntas y deseos. La familia de Dios estaba a punto de redefinirse, ¿y qué papel jugaría él en esta historia de redención? La balanza estaba balanceándose entre el sacrificio y la salvación, mientras el eco del juicio continuaba llamando a las almas del pueblo de Israel. Finalmente, después de un grito desesperado de la muchedumbre, se pronunció la sentencia: «Crucifícalo». El profundo silencio que siguió fue como el parpadeo antes del amanecer, donde la oscuridad se contraponía con la promesa del nuevo día. La verdad del sacrificio se grabó en los corazones de todos los presentes, aunque muchos no comprendían aún su magnitud ni la certeza de la transformación que vendría. Sin embargo, lo que los líderes religiosos y la multitud ignoraban era que este no era el final, sino el inicio de un pacto eterno entre Dios y su pueblo. Mientras Jesús era llevado hacia la cruz, las bases de la historia de la redención comenzaban a asentarse. ¿Estás listo para abrazar la transformación que vendrá del sacrificio?, resonaba la pregunta en el corazón de Pedro, que aún se debatía entre el amor y el miedo. La historia aún debía revelarse, y Pedro,
con la mirada fija en su maestro, sabía que debía surge también con nuevo propósito, porque el sacrificio que venía traería consigo la gloria de un nuevo amanecer. ¿Quién podrá resistir el fuego de la verdad que está por derramarse? Se preguntaba, mientras la verdad de un nuevo pacto brillaba en el horizonte.